Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Tras más de 7 años de guerra, unos 250.000 muertos y más de 3 millones de desplazados, la ONU ha pedido que se ponga fin de una vez por todas y al coste diplomático que sea al conflicto que desangra Yemen desde hace ya 7 años, desde finales del año 2014. Suena algo retórico porque lo cierto es que la guerra en Yemen no ha interesado a nadie en Occidente durante todo este tiempo. Es un problema localizado en un extremo de la península arábiga en el que no se despacha en principio ninguna cuestión geoestratégica o económica de primer nivel, pero a cambio involucra de un modo indirecto a Irán y a Arabia Saudí, las dos potencias de la zona, que han encontrado allí una guerra a su medida para destacarse como el actor principal de toda esa región. Tanto Estados Unidos como Europa han preferido mirar hacia otro lado sin olvidarse de contentar a sus aliados saudíes, que apoyan al bando gubernamental frente a Irán, que suministra ayuda a los rebeldes hutíes. Los hutíes controlan la capital desde hace años, la capital de Yemen es Sanaa, y otras áreas al oeste del país. El gobierno, por su parte, tiene su cuartel general en la ciudad portuaria de Adén, muy cerca de Bab el-Mandeb, y eso sí, el presidente de Yemen no se encuentra en Adén, se encuentra en Arabia Saudí exiliado, entre comillas, porque formalmente no lo está, pero el hecho es que vive allí desde hace ya unos cuantos años. Pero esto que en principio parece fácil, tenemos por un lado al gobierno y por otro lado a unos rebeldes, no lo es, no es tan fácil, no es tan sencillo. La guerra en Yemen es a varias bandas y ha adquirido una complejidad notable. Se han ido formando milicias que apoyan a uno u otro bando en función de los intereses de sus líderes, auténticos señores de la guerra que acaudillan guerrillas muy móviles y difíciles de clasificar, pero casi todas fundamentalistas y cercanas a Al-Qaeda. El conflicto se ha enquistado y a lo largo de los últimos meses ha ido incluso a más. El país se encuentra completamente devastado y asiste a lo que seguramente sea la peor catástrofe humanitaria del mundo en estos momentos. Aproximadamente la mitad de la población se encuentra al borde de la hambruna o directamente dentro de ella, pero es complicado que llegue la ayuda internacional de tanto comida como medicinas porque es una guerra muy desconcertante, de destrucción sin cuartel y de límites muy difusos. Biden prometió hace un año poner fin a esta carnicería, lo hizo durante la campaña electoral estadounidense y lo volvió a hacer después cuando ya era presidente, pero hasta la fecha lo único que ha conseguido es empeorarla. Pensó que haciendo concesiones a los hutíes los ablandaría y eso les impulsaría a negociar el fin de la guerra, pero ha sucedido lo contrario. No pasa a Estados Unidos por su mejor momento en el plano internacional. Desde el apresurado repliegue en Afganistán, todo le sale mal a Biden y es muy probable que lo de Yemen también le salga mal. Como supongo que ya sabréis muchos de vosotros, que para algo sois la audiencia más selecta e ilustrada de toda la radio en lengua española, en Yemen hay una guerra atroz desde hace 7 años. Empezó más de 7 años ya. Empezó en septiembre del año 2014. No ha llovido nada desde entonces. Bueno, en Yemen propiamente llover ha llovido poco porque es un país mayoritariamente desértico. Pero bueno, en otras partes del mundo ha llovido muchísimo desde septiembre de 2014 y continúa a fecha de hoy. En 2014, para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos estaba todavía Barack Obama. Estaba en pleno segundo mandato, en el ecuador de su segundo mandato. Bien, pues esta guerra continúa hoy e incluso se ha intensificado en los últimos meses. El conflicto, para quienes no hayan seguido la guerra de Yemen, cosa que es lo más habitual porque nos pilla a todos un poco a desmano, vamos, que no es que estemos pensando lo que sucede en Yemen, a no ser que tengamos una vinculación especial con ese país. Yo he ido siguiendo el tema de la guerra de Yemen, evidentemente no a diario, pero sí desde que empezó porque estos asuntos internacionales me interesan, como bien sabéis, porque además convierto mi interés en programas de radio. Bien, el conflicto tiene sus raíces en la primavera árabe de hace 10 años, del año 2011. Aquel año, el presidente entonces de Yemen, un tipo llamado Ali Abdullah Saleh, que llevaba en el poder muchísimo tiempo, llevaba en el poder desde el año 1990, tuvo que enfrentar protestas masivas en Yemen que le obligaron a principios de 2012 a entregar el poder a su vicepresidente, un tipo llamado Rabu Mansur Hadi. Hubo una serie de manifestaciones, especialmente en la capital, en Sanaa. Estas manifestaciones sí que llegaron hasta Occidente. Yo recuerdo haberlas visto por televisión y haber leído sobre ellas.
y procuraron darle una salida lo más pacífica posible, retirándose esa ley y dando el poder al que había sido su vicepresidente, a este hombre, a Hadi. Desde entonces Hadi ha tenido que lidiar pues con un montón de problemas, con una gama amplísima de problemas, entre ellos algunos graves como la insurgencia yihadista o un movimiento separatista en el sur. Esto es lo que sucedía desde que él tomó posesión como presidente del país, esto fue en febrero, si mal no recuerdo, de 2012, hasta que empezó la guerra, pues ni siquiera 2 años después, 2 años y pico después, en septiembre de 2014. También ha tenido problemas con el ejército, que era más leal a Saleh que a él. A fin de cuentas, Saleh llevaba más de 20 años como presidente, y por lo demás, pues los problemas que ya tenía Yemen y que son comunes a los países de esa región del mundo y en general del tercer mundo, pues han empeorado, como la corrupción sistemática, el desempleo, sobre todo de la población juvenil, una población juvenil muy numerosa en Yemen, y la inseguridad alimentaria, en un país que es en su mayor parte desértico, pero que está muy poblado. Yemen, a pesar de estar donde está, es el país más poblado, desde luego el más densamente poblado de toda esa zona, tiene como 20 millones de habitantes. Bien, cuando Hadi asumió el cargo, ya digo, a principios del año 2012, el movimiento Houthi ya existía. Es un movimiento de confesión chiita y llevaba ya en Yemen constituido como tal desde los años 90. Bueno, formalmente les llamamos hutíes, pero ellos se denominan a sí mismos Ansar Allah, que traducido del árabe significa partidarios de Dios o algo así. Bien, pues desde los mediados de los años 90 se había constituido este movimiento, y lo que hicieron los hutíes fue aprovecharse de la debilidad del nuevo presidente, de Hadi, para presionarle. Los hutíes se dicen defensores de la minoría musulmana chií de Yemen, los llamados zaidíes. Se levantaron contra Saleh varias veces durante su época de gobierno, pero la sangre, por suerte, no llegó al río, es decir, no llegó a estallar una guerra a gran escala. Era un problema localizado con el que el gobierno estaba acostumbrado a tratar. Pero en el año 2014 se apoderaron en un golpe de mano de una provincia, la provincia de Sada concretamente, que está al norte del país, y a partir de ahí comenzaron a avanzar hacia el sur. Estaban por aquel entonces, en el año 2014, los yemeníes muy descontentos. Habían visto que la revolución que habían montado en 2011 no había servido para gran cosa. Veían que el gobierno de Hadi era esencialmente continuista, y muchos de ellos, incluidos no solo los chiitas, que no dejan de ser una minoría en Yemen, sino también los suníes, apoyaron a los hutíes, a estas milicias rebeldes, y a principios de 2015, gracias a un apoyo no sé si masivo, pero sí desde luego muy decidido por parte de un porcentaje considerable de la población yemení, los rebeldes se apoderaron de la capital, se apoderaron de Sanaa. Ahí podría haber terminado la guerra, pero claro, Yemen es muy montañoso y fueron incapaces los hutíes de avanzar más allá. Los hutíes y las fuerzas de seguridad leales a Saleh, esa parte del ejército que se haya mantenido leal, que habían respaldado a sus antiguos enemigos en un intento por recuperar el poder, ahí se empezó a complicar ya la cosa. Es decir, parte del gobierno, la parte que era más leal a Saleh que a Hadi, decidió apuntarse a la aventurilla de los rebeldes. Bien, pues intentaron tomar el control de todo el país, lo que obligó a Hadi a huir al extranjero pues tan pronto como en marzo de 2015, que lleva un montón de tiempo fuera. Alarmados por el surgimiento de este grupo respaldado desde el punto de vista militar y también económico por Irán, los saudíes y otros 8 estados de la zona, en su mayor parte sunitas naturalmente, que intervinieron pues de la única manera que podían hacerlo, dando apoyo al gobierno de Hadi, como apoyo financiero y también apoyo militar, porque había quedado el país, una parte del ejército se había ido con los hutíes. Pusieron en marcha una campaña aérea destinada a derrotar a los hutíes definitivamente, poner fin a la influencia iraní en el Yemen y restaurar el gobierno de Hadi. La coalición, además, recibió apoyo tanto logístico como de inteligencia de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia. No es que se metiesen los estadounidenses o los británicos allí, pero sí le apoyaron porque consideraban que el gobierno de Hadi era un mal menor en comparación con el gobierno de estos de Ansar Allah, es decir, de los partidarios de Dios, los hutíes. Bien, al comienzo de la guerra es curioso, pero cuando esto empezó a finales de 2014, los saudíes pronosticaron que aquello duraría solo unas pocas semanas. Es decir, que después de que ellos interviniesen,
la cosa se acabaría. Consideraban que lo de Yemen era un simple ajuste de cuentas entre yemeníes, que bastarían unos pocos bombardeos con sus Eurofighter y sus F-15, la Fuerza Aérea Saudí está muy bien equipada, para poner fuera de juego a los rebeldes y a partir de ahí ya todo volvería a la normalidad. Pero no ha sido así. Es decir, esto lo consideraban los saudíes a principios de 2015, cuando Hadi se tuvo que refugiar en su país. Han pasado ya 7 años y la guerra continúa. Ha empeorado y se ha convertido pues en un problema mundial, a pesar de que Yemen es un país pequeño y podríamos decir periférico en todos los aspectos. Los saudíes, viendo que con la campaña de bombardeos no bastaban, tuvieron que intervenir con tropas terrestres, es decir, tuvieron que meter soldados allí, blindados, una intervención en toda regla, vamos, para expulsar a los hutíes del sur de Yemen y asegurar una ciudad, ya que habían perdido Sanaa, habían perdido la capital, pues que al menos el gobierno tuviese una ciudad de cierto nombre en el que fijar su cuartel general, que fuese capital provisional del país. Aseguraron la ciudad portuaria de Adén, esto fue en agosto del año 2015. Sin embargo, los rebeldes no se han movido mucho, es decir, no han conseguido los saudíes desalojarlos de Sanaa y de otras partes del país. También incluso han resistido la ruptura de su alianza con Saleh, que se había aliado con ellos, el expresidente, con idea de recuperar el poder, llegando a un acuerdo con los hutíes. De hecho, le terminaron matando. Le mataron cuando huía de Sanaa, esto fue en el año 2017. Al final, a este sí que la aventura le terminó costando la vida. Bien, en 2018, cuando llevaban ya 4 años de guerra, o casi 4 años de guerra, la coalición suní, esta coalición encabezada por Arabia Saudí, pero en el que han participado otros países como los Emiratos Árabes Unidos, que se terminaron retirando al final, y incluían ya a los leales a Saleh, estos evidentemente habían escarmentado con lo que le habían hecho a su jefe, intentaron poner fin a la guerra de una manera rápida y lo más quirúrgica posible, lanzando una gran ofensiva para hacerse con Judaida. Judaida es una también de las principales ciudades de Yemen, no es la principal ni mucho menos, ni siquiera es el principal puerto, pero sí es el principal puerto de Yemen en la costa del Mar Rojo. Yemen es un país que hace esquina, nunca mejor dicho, porque forma una esquina en la península arábiga, una parte de su costa da al Mar Rojo y la otra al Mar Arábigo, ya en el Océano Índico. El puerto de Adén está en el lado del Índico, mientras que Judaida está en el del Mar Rojo. Es una ciudad relativamente importante, pero vamos, no lo consiguieron. Al contrario, los hutíes lanzaron una contraofensiva en el norte del país que continúa a una fecha de hoy. Estamos hablando de algo que empezó allá por el año 2018. La guerra está completamente estancada. De hecho, las noticias es un goteo. A lo largo de los últimos 3 años, mirar cualquier sección internacional de cualquier periódico del mundo y siempre, de manera periódica, aparecían novedades sobre Yemen. Todas o ataques o coches bomba que habían puesto aquí o allá, o problemas naturalmente derivados de la situación, como niños que morían a raudales, problemas de enfermedades, etcétera. Pero vamos, que es una guerra estancada y ha ocasionado, y esto es lo más importante y creo que lo más grave de todo, una crisis humanitaria de primera magnitud. Como os decía antes, hay 3 millones de desplazados, una epidemia de cólera en curso. Claro, evidentemente a esto es lo del coronavirus, pues les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro, teniendo como tienen una epidemia de cólera. Escasea la comida y también las medicinas, por supuesto, y es además muy complicado hacer llegar la ayuda humanitaria, porque los puertos, concretamente los del Mar Rojo, están controlados por los hutíes, que la dejan pasar con cuentagotas y además luego todo el país está en guerra y es extremadamente inseguro. Si algo hemos podido aprender después de 7 años de guerra, que son muchísimos, pues es más que ya que la Segunda Guerra Mundial, es que los hutíes, aparte de gente muy decidida, es gente también muy bien armada y muy bien asesorada desde el punto de vista militar. Emplean, por ejemplo, misiles balísticos, emplean drones, los emplean contra sus enemigos dentro de Yemen y sobre todo contra Arabia Saudí, contra otros estados del Golfo. Bueno, lo de Arabia Saudí lo pudimos ver aquí en la misma Contracrónica porque hice un programa sobre ese tema hace solo un par de años. Esto fue antes de la pandemia, en septiembre de 2019, cuando atacaron de forma coordinada, mediante drones, un complejo petrolífero de Aramco, de la compañía estatal petrolera saudí,
estaba en Abqaiq, que es uno de los principales, por no decir el principal complejo petrolífero junto a la costa del Golfo Pérsico. Fue una cosa que llamó bastante la atención porque los saudíes echaron la culpa a Irán, pero claro, tenían que echársela a unos rebeldes que estaban en un país al sur, donde ya además, por supuesto, intervenían. Los saudíes culparon de todo a Irán, de estar detrás de estos ataques, bueno, de los drones y de todo el armamento y el entrenamiento de las milicias hutíes. Irán naturalmente lo ha negado, dice que no tiene nada que ver con ellos y demás. Pero vamos, es difícil creer que unos guerrilleros yemeníes, que los hutíes en origen no dejaban de ser eso mismo, hayan conseguido por su cuenta hacerse con drones, que ya de por sí son bastante caros, con misiles balísticos, pues 3/4 partes de lo mismo, son carísimos, y sobre todo, y esto yo creo que ya es definitivo, que hayan aprendido a usarlos en modo autodidacta. Vamos, no lo termino yo de ver, eso de que así por las buenas aprendas a manejar un misil balístico y dar en el blanco, o manejar un dron que requiere un entrenamiento específico y que no es el entrenamiento ni barato ni corto. Vamos, que manejar un dron, no estamos hablando de un juguete, sino de un dron militar es algo más complicado. Bien, el gobierno de Hadi está desde hace casi 7 años en Adén, como os contaba antes, pero ha tenido problemas dentro del propio Adén, pues para cosas elementales como brindar servicios básicos o seguridad. No tiene el gobierno demasiados recursos, todos los que tiene están dedicados a la guerra. Los saudíes tampoco están muy preocupados porque los yemeníes estén a gusto, o no consideran que esa sea su función, sino eliminarse un problema político en el sur del país, y el problema político sería que los hutíes ganasen la guerra y eso pasase a convertirse en un satélite de Irán. Bueno, el propio presidente, el propio Hadi, se encuentra en Arabia Saudí por miedo a ser asesinado por los hutíes en un ataque, o por miedo a ser asesinado por sus propios aliados, entre los que se encuentran independentistas sureños, esos contra los que se había tenido que enfrentar poco antes, que se han agrupado estos independentistas sureños en un consejo de transición, se llama Consejo de Transición del Sur, que es su aliado en la guerra contra los hutíes, pero por otro lado quiere un Yemen del Sur independiente. Bueno, el mismo Yemen del Sur independiente que existió desde 1967 hasta la unificación con el norte que se produjo en el año 1990 y que alumbró el gobierno de este hombre que veíamos antes, de Saleh. Bien, como resultado de toda esta escalada en las hostilidades a lo largo de este año, las perspectivas de un alto el fuego son francamente escasas. La ONU, evidentemente, y es su trabajo, pues no ceja en su intento y espera contar además con el apoyo decidido de Estados Unidos. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de este año, propuso reiniciar las conversaciones de paz. Esto de Yemen se coló incluso en la agenda exterior de la campaña electoral. Llegaron los candidatos a hablar del problema de Yemen. Bien, cuando ya había ganado y ya estaba sentado en el despacho Oval, para animar el proceso, nombró a un entendido, a un nuevo enviado especial para temas de Yemen, y empezó a tomar decisiones. Lo primero que hizo fue revocar la decisión que había tomado Trump unos años antes de nombrar a los hutíes como organización terrorista, esencialmente, de meterlos, incluirlos en la lista de organizaciones terroristas. Aparte de eso, puso fin al apoyo a las operaciones ofensivas saudíes. Iba a seguir apoyando a los saudíes, pero no siempre y cuando ese apoyo no se tradujese en bombardeos o en actos de guerra. Bien, con esto pensaba Biden que los hutíes se vendrían a negociar, verían buena voluntad por parte de los estadounidenses y se sentarían a negociar una salida pactada de la guerra. Pero ha sucedido lo contrario. Esto es algo que hace unos meses algunos analistas advirtieron. No van a conseguirlo de esta manera. Si se le muestran débiles, los hutíes lo que verán es que están ganando la guerra porque su enemigo ha decidido pues tratarles mejor o bajar el fuego, la intensidad del fuego. Bien, no tienen ninguna intención de negociar, no la tenían en el mes de febrero, ni en marzo, ni la tendrán seguramente dentro de un mes. Los hutíes, de hecho, están más activos que nunca ahora mismo. No hay más que leer la prensa los últimos 3 meses, caray, lo de Yemen ha tenido una reactivación total. Si echáis un vistazo al archivo de noticias de cualquier periódico, veréis que hay atentados, hechos de armas por todos los lados a lo largo de los meses, sobre todo agosto, septiembre y el mes de octubre. Y los saudíes además están empezando a hartarse.
Llevan en ese avispero metidos 7 años, han perdido ya unos 2.000 efectivos en aquella guerra, han perdido varios aviones, han perdido helicópteros, bueno, hasta les han dañado una fragata saudí que andaba costeando por el Mar Rojo, por la costa yemení del Mar Rojo, y les atacaron, vamos, a la fragata, es de tierra. Esto fue en el año, la hundieron, pero creo que les mataron a algunos marineros. Esto fue en el año 2017. A partir de aquí, Estados Unidos, pues claro, puede presionar a Arabia Saudí. Pero los saudíes no necesitan ninguna persuasión ahora mismo para poner fin a una guerra que les está costando un auténtico dineral, además de minar su prestigio internacional. Muchos no terminan de entender cómo un país tan rico, con un armamento tan sofisticado, con pilotos y con militares bien entrenados, puede estar sucumbiendo ante unos simples guerrilleros. El problema, de cualquier modo, son los hutíes, que tienen, evidentemente, ningún incentivo para sentarse a la mesa. Viendo como ven que tienen un gobierno delante, el gobierno de Hadi, y sus aliados locales, que los tienen sin demasiada decisión y sobre todo divididos, y que se pelean entre ellos mismos pues bastante a menudo. Los hutíes se inclinan por una solución militar porque creen que tienen ganada la guerra. Y no tendrán, evidentemente, cuando la hayan ganado, no tendrán que hacer concesión alguna. Por ahora les va bien. Capturan más territorio del que pierden, luego tienen además manos libres para actuar, y esto es una ventaja, porque no dejan de ser rebeldes, es decir, un actor informal, no son un Estado. Los gubernamentales tienen que mirarse algunas cosas, porque Hadi es el presidente legítimo. En el caso de que perpetrasen muchas atrocidades, sus soldados pues tendría que dar cuentas ante la ONU y ante sus propios aliados, sobre todo los de Occidente, pero vamos, que los hutíes no tienen ese problema. No hay nadie a quien denunciar. Cuando, por ejemplo, reclutan a niños soldado, asesinan a los prisioneros, perpetran esas mismas atrocidades contra la población civil. Si terminan ganando, es decir, si derrotan al ejército yemení, este ejército respaldado por Arabia Saudita, veríamos como uno de los... sería el desenlace que todo el mundo teme, pero veríamos como uno de las bandas más extrañas que hay ahora mismo en la península arábiga, porque a los hutíes no se les puede considerar todavía ni siquiera una alternativa política, en tanto en cuanto tampoco se han estructurado como tal. Veríamos cómo terminan de hacerse con el país, un país que no es que sea un país petrolero, pero sí tiene yacimientos de petróleo, les falta por tomar el centro petrolero de Yemen, que está al norte. Bien, en ese caso, esta banda extraña de los hutíes habrá ganado la guerra. Pero es que aunque la guerra terminase, la situación humanitaria seguiría siendo crítica. Con 2/3 de los 30 millones de ciudadanos de Yemen, no llega a 30, expuestos a la hambruna, y dependiendo del programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para su sustento diario. Entre tanto, pues los iraníes se habrán hecho con un país árabe en una posición estratégica y muy interesante, en la entrada misma del Mar Rojo y controlando directamente la orilla oeste del Bab el-Mandeb, que significa Puerta del Lamento en árabe. Este es un estrecho que separa África de la península arábiga, de solo 30 kilómetros de anchura, por el que pasan pues entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo al día, y un montón de gas, todo el que viene desde el Golfo Pérsico. Resumiendo, que Yemen es otro problema, y un problema bien gordo para el gobierno Biden. Al igual que con Afganistán, es probable que pronto tenga que lamentar otro estado fallido, acaudillado por una organización islámica vinculada con Irán. Por los hutíes, por esta banda extraña de la que os hablaba antes, que de un modo u otro se articularán como gobierno. Las posibilidades, de hecho, de que el gobierno Biden evite una victoria total de los hutíes hoy por hoy son muy pequeñas. Las posibles consecuencias además son de cierta envergadura. Los hutíes podrán seguir atacando a los estados del Golfo Pérsico y ya de paso perturbar el tráfico mercante en el Mar Rojo. Hasta la fecha no se han mostrado muy cooperativos, esa es la verdad, ni con Estados Unidos ni con la comunidad internacional, ni siquiera en cuestiones medioambientales, en catástrofes medioambientales en ciernes, como la del petrolero Safer. Este es un petrolero viejo, de los años 70, que el gobierno anterior empleaba para almacenar crudo a 5 millas de la costa, en el Mar Rojo. Tiene como 1,5 millones de barriles en su interior, el Safer. Si se hundiera, todo ese crudo no tiene ningún tipo de mantenimiento, el barco, por descontado. Bien, todo ese crudo iría directo al mar, ocasionando una marea negra que, aparte del desastre medioambiental, arruinaría la pesca e impediría que las plantas de desalinización funcionasen, lo que agravaría aún más la crisis humanitaria. Vamos, que Yemen no tiene una solución muy difícil.
Obama, Trump y Biden han tropezado con el tema. Han tratado de llevar a las partes a una solución negociada, por lo que a estas alturas ya deberían prepararse para lo que viene, es decir, para tener un satélite de Irán en el extremo suroeste de la península arábiga. Tendrán que asegurarse de mantener al menos el tráfico mercante en el Mar Rojo y de mitigar las ambiciones territoriales de los hutíes en Arabia Saudita. Así que a pesar de la antipatía obvia que Joe Biden profesa hacia el príncipe heredero saudí, hacia Mohammed bin Salman, no le va a quedar otra que reforzar las capacidades defensivas de Arabia Saudí, que es un país que ha estado armado desde siempre por países occidentales y que depende por completo de ellos para defenderse. Otro paso es volver a incluir a los hutíes en la lista de organizaciones terroristas, no por nada, sino porque son terroristas, cumplen con todos los requisitos, bombardean hospitales de forma intencionada, atentan contra la población civil indiscriminadamente, reclutan a niños soldados de forma rutinaria. Pero quizá lo más importante, para evitar que Irán monte algo parecido a un Hezbollah al sur de Arabia Saudita. Para eso se debe aplicar un embargo estricto de armas hacia Yemen. Esto evidentemente requerirá esfuerzos continuos y patrullas marítimas y aéreas internacionales. La guerra de cualquier modo no ha terminado. Estoy aquí yo cantando victoria y hago mal, pero vamos, todavía es posible que Hadi retome la iniciativa y lance una contraofensiva exitosa. Pero vistos los antecedentes, nada invita a pensar que pueda dar la vuelta a una guerra que ya prácticamente tienen perdida. Es hora de que Estados Unidos y la OTAN vayan preparando un plan B para Yemen, no por nada, sino porque lo van a necesitar. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da. La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple, a partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde €1 al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900 228 228. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que es de Palma y que nos trae una noticia mierder barroca, pero de barroco musical. Te traigo una noticia mierder tan barroca que, como dicen los de Muchachada Nui, te va a dejar con el culo torcido. Bien, y lo de barroco no es por decir, es una noticia que va sobre el estreno de Parténope de Händel en el Teatro Real, ¿no? Y en sí es una noticia interesante, pero que el enfoque la convierte en mierder, ¿no? El título es El regreso de los contratenores, el declive de los estereotipos de género en la ópera. Bien, el artículo viene a decir que hoy en día estamos viviendo un resurgir de la figura del contratenor, un poco en parte por esta redefinición del género. Algo que no es del todo cierto, pero bueno, es lo que da por válido la periodista. Y bueno, para los contraescuchas que no lo sepan, el contratenor es un tipo de voz masculina que existe y existía en el barroco
y que convivía durante el barroco con la del castrato, pero que con la abolición de la castración en el 19, pues entonces hoy en día los papeles que fueron escritos para castrati pues los interpretan contratenores. Bien, esto como preámbulo para poderos citar el texto de la periodista, que a mí me parece realmente cómico. Dice así: pero como la castración fue prohibida en el 19, los compositores dejaron de escribir papeles estelares para ellos, y aquella fluidez de género que imperó durante su reinado derivó en rígidos estereotipos que aún hoy siguen imperando. Lo que todavía se espera es que los personajes masculinos sean cantados por tenores o barítonos y que los femeninos sean interpretados por sopranos o mezzosopranos. Bien, esto al margen de la parte cómica, que tal como está escrito, o a lo mejor soy yo muy malicioso, ¿no? Pero tal como está escrito da la sensación de que deberíamos arrepentirnos de la abolición de la castración en el 19, porque ha sido, digamos, un retroceso en cuanto a la fluidez de género del barroco, quitando esa parte cómica. Me llama la atención cómo hoy la ideología de género está contaminando incluso el periodismo cultural, ¿no? Porque es evidente, y luego te adjunto el texto para que lo leas, la noticia, Fernando. Es evidente que la periodista no sabe de lo que está hablando o no domina el tema del que está hablando. Ahora, domina muy bien el léxico y la nomenclatura de la ideología de género. Pero, claro, es que se puede dar estos contrasentidos de que dé la sensación que estén blanqueando la castración de niños, ¿no? Por reivindicar cierta fluidez de género. Una fluidez de género que además no queda nada justificada, porque en el barroco los papeles que se escribían para castrati eran masculinos. Los castrati no cantaban papeles femeninos. Y luego, sobre todo, es esta idea de que la ideología de género todo lo establece como una dicotomía simplista, ¿no? Todo es opresores y oprimidos. Pues a partir del 19 se instituye un estereotipo rígido de roles masculinos y femeninos que tienen su correlato en los tipos de voces. Para alguien que tenga cierto interés en la historia de la ópera, sabe que en el 19 se ponen de moda, digamos, los cantantes de tesituras más graves, esto que se llama la soprano dramática o el tenor heroico, porque simplemente los efectivos orquestales pues se amplían y una voz más pesante les es más fácil atravesar todo ese entramado de instrumentos con metales, con viento-madera, grupos más nutridos de viento-madera, de metales, de cuerdas. Quiero decir, a veces las explicaciones son más sencillas, ¿no? Y tienen mucho más que ver con elementos técnicos que no con estos grandes relatos de opresión, ¿no? Pero bueno, así que te lo dejo aquí y nada. Al menos hoy he aprendido que el barroco pues había fluidez de género, ¿no? En fin, pues nada, llueve sobre mojado y en este sentido, pues, en fin. Ahí queda, Fernando. Espero que te sea de utilidad o al menos te eches unas risas con esto. Parténope es una ópera compuesta en 1730 que pertenece a lo que entonces se denominaba ópera seria. Las óperas serias trataban temas mitológicos e iban dirigidas a un público aristocrático, mientras que las bufas trataban temas mundanos e iban dirigidas a un público popular. Händel hacía óperas serias porque era un músico muy bien situado en la corte inglesa. Componía para el rey y para los grandes aristócratas. Lo que sí tiene Parténope, a diferencia de otras óperas serias, es ciertos guiños a la ópera bufa, porque incorpora giros cómicos y algunas complicaciones románticas entre sus protagonistas. Bien, la ópera se llama Parténope porque ese era el nombre de la sirena que en la mitología griega fundó Nápoles. En la ópera de Händel el papel de Parténope lo interpreta una soprano. Bien, pues aparte de esta soprano hay tres papeles principales, son tres príncipes que la pretenden. Está el de Corinto, que se llama Arsace, el de Rodas, que se llama Armindo, y el de Cumas, llamado Emilio. Arsace se compuso para castrado, Armindo para alto y Emilio para tenor. Bien, el papel de macho alfa es el de Emilio, que se presenta en el palacio de Parténope con todo su ejército y cargado de armas hasta los dientes. Así que yo no sé de dónde se ha sacado la redactora eso de que, ojo, y esto es literal, lo estoy leyendo de la noticia, hubo un tiempo en la ópera en el que los papeles de macho alfa de las obras los interpretaban hombres de voces agudísimas que provocaban sofocos en las mujeres durante sus actuaciones. Bien, le mandaría directamente a la ópera, la dan en el Teatro Real de Madrid, vamos. Emilio tiene la voz bien grave, es un tenor, y es lo más masculino de toda esa ópera. Luego, respecto a los castrados, a ver, aquello de los castrados fue una moda.
una moda de la primera mitad del siglo XVIII, y no estaba relacionada con la fluidez de género, como dice aquí la redactora. Eso es una tontería de nuestros tiempos. No hubieran ni entendido qué es eso de la fluidez de género en 1730. Simplemente se pusieron de moda en Italia primero y luego en toda Europa. De hecho, en Monteverdi, en Claudio Monteverdi, no los encontramos. Monteverdi es de finales del XVII. Y en Mozart tampoco. A ambos, a Monteverdi y a Mozart, les separa un siglo. El Don Giovanni de Mozart, que es el arquetipo heteropatriarcal por antonomasia, es un barítono. Luego Guglielmo y Ferrando, en Così fan tutte, que son los dos amantes de Dorabella y Fiordiligi, son barítono y tenor respectivamente. Don Giovanni es de 1787 y Così fan tutte de 1791. Vamos, que ya se había pasado la moda de los castrados, aunque aún faltaba casi un siglo para que se ilegalizase la castración de niños con fines musicales. Eso sucedió en distintas partes de Europa, pues entre 1860 y 1880. Pero esta gente quiere meter ideología por todas partes, pero para hacerlo con la ópera, no sé, antes deberían de conocerla, y al menos conocer si van a dedicarse a cuñadear, nunca mejor dicho, con una ópera que están pasando en el Real. Lo suyo es ir a verla, seguramente ha ido a verla, al menos entenderla, que es lo que esta mujer no ha hecho. Bien, seguimos con Jesús de Valladolid, que pregunta por la decisión del gobierno de convertir en funcionarios con plaza en propiedad a muchos interinos. Me gustaría conocer tu opinión acerca de las noticias que se están publicando esta semana sobre el acuerdo de gobierno por el que se pretende dar una plaza fija en propiedad a aquellos funcionarios que lleven más de 5 años con contratos temporales de la administración. Personalmente me parece un escándalo que se vaya a dar una plaza fija a unas personas sin permitir el acceso libre a cualquier persona. El artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Asimismo, el 103 indica que el acceso a la función pública atenderá a los principios del mérito y capacidad. Y la verdad es que no veo que se cumpla ninguno de estos dos artículos en la medida que se está publicando en los medios de comunicación. Me sorprende también que ningún partido político haya expresado reservas sobre esta medida. Parece, si quien calla otorga, parece que todos estuviesen de acuerdo con ella. Tampoco está claro en qué va a quedar todo esto, ya que inicialmente eran 10 años los que se exigían para acceder a la plaza fija, ahora parece que son 5. Se van a excluir a los interinos de sanidad y educación, que paradójicamente es donde más temporalidad hay. No se entiende muy bien cuál es el propósito de esta medida. No sé si tú tienes algo más de información y si pudieras tratar el tema en alguno de tus programas. Un saludo a todas las personas que están al otro lado y hasta pronto. Pues mira, lo leí el otro día y me parece una decisión injusta e inmoral. Injusta porque les va a convertir en funcionarios con plaza en propiedad sin pasar por la preceptiva oposición, como han hecho todos sus compañeros. Y luego es inmoral porque huele a decisión política, electoralista, conducente a crear una clientela. Es decir, que cuando lleguen las elecciones, muchos de ellos recuerden quién les convirtió en funcionarios y voten en consecuencia. A ver, lo he explicado muchas veces aquí, yo soy de la opinión de que los funcionarios no deberían ser vitalicios, pero si está ordenado así, o todos o ninguno. Creo además que esto puede sentar un precedente peligroso, porque el año próximo los que lleven hoy 4 años de interino exigirán que se les conceda la plaza, como habían hecho el año anterior, ¿no? Así que de este modo podríamos llegar a un punto en el que se habrá sustituido a la oposición por conseguir el empleo de alguna manera y aguantar ahí durante 5 años. Bien, vamos ahora con Nicolás de Bolivia, que ha visto España, la primera globalización, el documental de López Linares, y esto es lo que le ha parecido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te mando esta nota de voz después de haber visto el documental España, la primera globalización en el cine. He tenido la suerte de que el primer país en el cual se está exhibiendo el documental fuera de España es en Bolivia, y más todavía de que una de las 4 ciudades en donde se está exhibiendo es en mi ciudad natal de Tarija.
Por tanto, el 11 fuimos a verlo con mi esposa y unos amigos. Una pareja de ellos también son contraescuchas tuyos, aunque no gracias a mí, creo que te encontraron por su lado también. O sea que si estás escuchando esto, Jorge y Mariela, muchos saludos. Nos gustó mucho el documental, aunque bueno, después de haber sido contraescucha tuyo durante tanto tiempo, hay muchos hechos que yo ya conocía, como ser el tema de la plata americana, que fue utilizada para expandir el comercio mundial gracias al Imperio Español, en el cual está incluido lo que es Potosí. También la historia de Hernán Cortés, que en el documental profundizan bastante. Claro que fue una gesta muy importante y bueno, más o menos ya sabía lo que ocurría, ¿no? los mismos hechos que te cuentan, aunque fue muy agradable revisitar los temas, ¿no? Uno de mis amigos, la verdad que no que lo llevé también, le gustó mucho, hay muchas cosas que le sorprendieron. Es más, me dijo que él va a investigar más sobre el tema. En ese caso, realmente el valor divulgativo de este documental es muy bueno. Otra cosa que fue muy agradable fue ver la cantidad de historiadores españoles y americanos también en el elenco, y también muchos no hispanos, ¿no? Como ser, había un holandés que la verdad que no me acuerdo el nombre, son un poco impronunciables, y este señor Stanley Payne, que creo que es un historiador muy querido, ¿no? en España. Algo que aprendí, por ejemplo, fue el tema de los judíos. Yo sabía de que quedaron muchos, pero bueno, las cifras que te dan en el documental, que son del orden de, creo que de 60.000, sobre algo de 300 y pico mil que vivían en España en esa época, fueron los únicos que se fueron, el resto fue convertido. Y a lo que enfatiza que realmente es interesante es, por ejemplo, en comparación de lo que ocurrió en Alemania, que 500 años después, al revés, el gobierno iba y escarababa a gente qué pasado judío tenía antes, y inclusive gente que ya era mitad judía o ya convertidos en cristianos, ellos no le ponían el sello de judío y obviamente les hacían barbaridades, ¿no? Eso es bastante rescatable. Otra cosa que me gustó mucho, que lo aprendí en tu contraplano, fue el tema de que la música era de Mojos, de Bolivia. Cada 2 años hay un festival bastante importante en el oriente boliviano, donde estaban misiones jesuíticas, en la cual hacen festivales de música barroca. Es algo muy lindo. Nunca he ido, pero bueno, conozco de él, ¿no? Y bueno, realmente el documental ha sido muy lindo, me ha gustado mucho. Estoy haciéndole propaganda, estoy tratando de animar a amigos y familiares que vayan a verlo, y es un orgullo. Un abrazo, Fernando, y saludos. Pues me alegro mucho de que te haya gustado, Nicolás. El documental está muy bien. Es bueno que se hagan este tipo de cosas sobre nuestra historia compartida, que es mucha y, como has visto, muy jugosa. Y sobre todo que se hagan en modo de celebración y no de lamento. Los hispanos tenemos muchas más cosas que celebrar que lamentar. La nuestra es una cultura exitosa y con mucho futuro por delante. No veo yo motivos ni para el pesimismo, por supuesto, ni tampoco para el dolor por el pasado. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Bielorrusia, o mejor dicho, de los problemas que hay en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El tiranuelo bielorruso está instrumentalizando inmigrantes y sus fronteras para crear tensiones que disimulen sus fracasos y que ablanden o chantajeen a sus sancionadores. La estrategia funciona porque dispara con personas desarmadas y necesitadas enfrentando al enemigo ante un dilema irresoluble: defenderse maltratando a desesperados o acogerlos asumiendo el ataque y el conflicto interno subsiguiente. En la frontera polaca saben que sus aliados quieren que asuman y que se pague el chantaje, por lo que se cuidan de pedir ayuda y cavilan cómo repeler el ataque sin perder su reputación. Y es que la guerra sigue siendo igual que siempre, pero hoy no se acepta su crudeza, por lo que hoy no hay guerras sino conflictos que no se pueden ganar sino resolver, es decir, acompañar. Un cordial saludo
de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 15 de noviembre. Mañana habrá más, que es martes, por supuesto. Así que hasta mañana, amigos.